Bueno, y buenos días a otro episodio más de Coreanófilos, la serie donde les enseñamos coreano. Bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo construir oraciones en coreano. Esto es obviamente muy importante porque es lo que nos permite transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, empezar verdaderamente a comunicarnos en el idioma. Antes aprendimos a leer, a escribir, nos memorizamos una oración, pero la idea no es memorizar, sino verdaderamente aprender cómo funciona el idioma y empezar a utilizarlo. Entonces va a ser una lección muy fácil, espero que sea divertida y sin más demora, empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber para empezar a formar oraciones es saber cómo están compuestas las oraciones. Las oraciones en su forma más básica están compuestas solamente por dos cosas: por el sujeto, o sea, alguien, y por el verbo, o sea, una acción que realiza ese alguien. Entonces, ya teniendo esas dos cosas, ya podemos formar una oración. En coreano pasa absolutamente lo mismo y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Listo, y no solamente vamos a aprender cómo formar la oración con esos dos componentes, sino que también le vamos a agregar un tercer componente, como para hacer la oración mucho más rica. Y como lo primero que siempre necesitamos en toda oración es un sujeto, el primer sujeto que vamos a utilizar como ejemplo va a ser 저. 저 significa yo. Y eso pues lo habíamos visto en la lección de cómo decir nuestros nombres en coreano. Entonces listo, muy sencillo, nuestro primer sujeto, 저. Algo en coreano que siempre se le agrega a los sujetos para identificarlos como sujetos es una partícula. Esa partícula puede ser o un o 는, y ya vamos a explicarles de qué depende usar una o la otra. Hay otras dos partículas, y o ga, pero esas dos no las vamos a discutir en este video. Como mencioné anteriormente, las dos partículas que tenemos para elegir es un o 는. De lo único que depende elegir un o 는 es si en la sílaba anterior hay pachim o no hay pachim. Los que nos han acompañado todo este tiempo sabrán que pachim hace referencia a la consonante que está abajo en la sílaba anterior. ¿Listo? Entonces, si la sílaba anterior a un o 는 tiene una consonante abajito, le vamos a colocar un un. Entonces, otra vez, si tiene pachim o si tiene una consonante abajo, le vamos a colocar un. En el caso de 저, sabemos que no tiene ninguna consonante abajo, pues porque la última fue la O, la cual es una vocal, o sea, no tiene pachim. Entonces a 저 le vamos a agregar 는. Lo digo otra vez para que no quede ninguna duda. Si la sílaba anterior tiene pachim, le vamos a colocar un un. Y si la sílaba anterior no tiene ningún pachim, le vamos a colocar un 는. En este caso quedaría 저는. Y listo. Ahí ya está formado perfectamente nuestro primer sustantivo. La segunda cosa, como lo habíamos dicho, que necesitamos es un verbo, o sea, una acción. En este caso vamos a elegir comer. Comer en coreano se dice 먹어요. Bueno, algo muy claro, este verbo ya está conjugado. Si ustedes todavía no saben cómo conjugar verbos, pueden mirar el video que está dedicado a enseñar cómo se conjugan los verbos, cómo se pasa de un infinitivo a un verbo ya conjugado. Entonces, si no lo saben, miren ese video. Entonces, nuestro verbo va a ser 먹어요. 먹어요. 먹어요, como lo había dicho antes, significa comer. Listo, entonces ya tenemos nuestras dos partes, el sujeto y el verbo. Como quedarían estas dos partes juntas, sería 저는 먹어요. 저는 먹어요. 저는 먹어요. 저는 먹어요. Y listo, ya por fin tenemos nuestra oración en su forma más básica, ya está totalmente aceptable. Pero bueno, queremos agregarle un poquito más de sabor a la oración, queremos agregarle un objeto. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. A la oración de yo como, 저는 먹어요, le vamos a agregar manzana, para que quede yo como una manzana. Manzana en coreano se dice 사과. 사과. Así como al sujeto le ponemos una partícula de un
o 는, dependiendo de si hay pachim o no, al objeto también le vamos a poner una partícula. Las partículas que tenemos para elegir son 을 o 를. Si el objeto tiene pachim abajo, le vamos a colocar un 을. Si el objeto no tiene un pachim, como en este caso 사과, porque no tiene pachim, le vamos a colocar un 를. Entonces, como viene quedando, sería 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. Y fíjense, si yo quisiera decir una manzana me come a mí o la manzana me come a mí, lo único que tendríamos que hacer es cambiarle las partículas, intercambiarlas y cambiar el orden para que quede 사과는 저를 먹어요. Bueno, no es que vayamos a usar esta oración, pero les quería mostrar el ejemplo de cómo las partículas son las que indican a qué parte de la oración nos estamos refiriendo. Y pues obviamente también tendríamos que cambiar el orden. El segundo ejemplo que les vamos a dar es: mi hermana mayor lee un libro. Entonces, como lo primero que necesitamos es el sujeto va a ser hermana mayor, 누나. Hay otro video por ahí en el que explicamos los pronombres, la manera en cómo nos referimos a las personas en coreano. Eso no lo vamos a tocar en este video, entonces si quieren véanlo, es muy bueno. Entonces listo, hermana mayor como sujeto, 누나. Entonces lo segundo que necesitamos es el objeto, libro. En coreano se dice 책. Y por último, la tercera cosa que necesitamos es el verbo. Leer en coreano se dice 읽어요. 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 Listo. Entonces, ¿cómo va quedando? Es 누나는 책을 읽어요. 누나는 책을 읽어요. 누나는 책을 읽어요. El tercer y último ejemplo que les vamos a dar va a ser: el estudiante estudia coreano. ¿Listo? Entonces lo primero que necesitamos es el sujeto. Estudiante en coreano se dice 학생. 학생. Y lo segundo que necesitamos es el objeto, coreano. 한국어. 한국어. Y lo tercero que necesitamos es el verbo, estudiar. Estudiar en coreano se dice 공부해요. 공부해요. Entonces, como queda la frase es 학생은, porque recuerden que tiene pachim, 한국어를 공부해요. 학생은 한국어를 공부해요. 학생은 한국어를 공부해요. Y listo, ya con esto que tienen ya pueden formar cualquier oración que tengan. Entonces recuerden, consiste de un sujeto con 은 o 는, de un objeto con 을 o 를 y al final un verbo. Lo único que tienen que hacer es saber el vocabulario que quieren usar y ponerlo en las partes respectivas de la oración. Entonces esperamos que haya sido de mucha ayuda esta lección que les preparamos. Y esperamos que sigan estudiando con nosotros, que sigan motivados a estudiar coreano. De seguro, se los aseguro, les va a abrir muchas puertas en la vida para que puedan cumplir muchos de los sueños que ustedes tienen. Entonces, ánimo. Entonces, damos por terminada esta lección. Esperamos que les haya gustado. Mi nombre es Max Arenas y nos veremos en la próxima lección.